¿Alguna vez te has despertado sintiéndote cansado, desanimado o rodeado de preocupaciones que parecen no tener fin? ¿Has tenido mañanas en las que el dolor era más fuerte que la esperanza y la ansiedad hablaba más alto que la fe? Si es así, esta oración es para ti. Hoy, juntos nos refugiamos en las palabras del Salmo 71, una declaración viva de confianza en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Este salmo es una súplica del corazón, un grito de quien ya ha enfrentado muchas batallas, pero nunca dejó de confiar en la fidelidad del Señor. Es en las primeras horas del día cuando decidimos dónde depositar nuestra esperanza, y cuando elegimos a Dios como nuestro refugio, no importa el tamaño del problema, porque nuestro refugio es más grande que cualquier dolor. La palabra nos recuerda: en ti, Señor, me refugio, nunca permitas que yo sea humillado. Salmo 71:1. En este vídeo encontrarás más que una simple oración. Encontrarás un lugar de descanso, un momento de paz, un refugio espiritual para tu alma cansada. Oremos juntos, creyendo que Dios nos escucha, nos sostiene y nos fortalece. No solo hoy, sino en todos los días de nuestras vidas. Quédate con nosotros hasta el final. Hay un mensaje de fe, esperanza y sanación esperándote. Dios quiere hablar a tu corazón. En ti, Señor, me refugio. Nunca permitas que yo sea humillado. Salmo 71:1. La historia de Ernesto comienza en una mañana silenciosa, cuando el cuerpo ya no respondía como antes y el alma llevaba un cansancio que las palabras no podían describir. A los 62 años, después de una vida de trabajo honesto, se encontró frente a un diagnóstico que lo paralizó. Una enfermedad degenerativa se había instalado, apagando lentamente su vitalidad. La noticia llegó como una tormenta repentina en verano. El hombre que un día sostuvo su hogar con firmeza, que caminaba con fe por las calles de su barrio, ayudando a vecinos y aconsejando a amigos, ahora apenas podía levantarse de la cama sin sentir dolor. Ernesto nunca fue de quejarse. Era de los que oraban en silencio, que leían los salmos antes de dormir y entregaban todo a Dios. Pero esta vez sintió miedo. Miedo de no poder soportarlo, miedo de ser olvidado, miedo de perder la dignidad. Fueron días oscuros, las noches largas e inquietas. Los medicamentos calmaban el dolor en el cuerpo, pero no el del alma. Se preguntaba: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permites que sufra así? ¿Qué hice de malo? Y entonces, en una madrugada fría, con los ojos hinchados por el llanto, abrió la Biblia que siempre estuvo a su lado. Se abrió exactamente en el Salmo 71, como si el mismo Dios hubiera susurrado las páginas. Sé tú mi roca de refugio, a donde siempre pueda acudir. Ordéname que me salves, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Salmo 71:3. En ese instante, Ernesto comprendió algo profundo. Dios no lo había abandonado. Estaba allí, en el silencio, en el dolor, en la espera. E incluso cuando sus músculos fallaban, su fe debía mantenerse firme. El Señor sería su refugio, y no un refugio cualquiera, sino una fortaleza, una roca inamovible en medio del vendaval. Pero el dolor continuaba, y con él llegaron también las limitaciones. Ernesto dependía de la ayuda de su esposa para actividades simples como vestirse, alimentarse, levantarse. Para un hombre acostumbrado a cuidar de todo y de todos, depender de alguien era como cargar un peso invisible. Su oración diaria se volvía cada vez más breve, pero más sincera. Señor, no me abandones cuando mis fuerzas flaqueen. Pensaba en los años que pasó ayudando a su comunidad, en los cultos que asistía con alegría, en las canciones que entonaba con lágrimas en los ojos. Todo parecía tan distante ahora, y aún así, algo dentro de él decía: no te rindas, Dios todavía está aquí. Ese sentimiento, esa pequeña llama que se negaba a extinguirse, era la presencia del Espíritu Santo,
sosteniendo su corazón. La Biblia nos enseña que el sufrimiento no es un castigo, sino muchas veces un campo de prueba donde Dios revela su poder y fidelidad. Job, un hombre justo, lo perdió todo: salud, familia, bienes. E incluso en medio de la desesperación declaró: «Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra». Job 19:25. Ernesto no sabía lo que el mañana le traería, pero decidió algo esa noche. Aún sin entender, continuaría confiando. Como el salmista, haría del Señor su refugio. No importaba la oscuridad de la noche, el sol de la justicia aún brillaría sobre su vida. Aquella madrugada silenciosa marcó el inicio de una nueva jornada para Ernesto. No despertó curado. El dolor aún estaba. Los límites eran reales, pero algo en él había cambiado. Ahora sabía que no estaba solo. Cada día, antes incluso de que saliera el sol, Ernesto se dedicaba a orar en voz baja. Sus palabras eran simples, pero cargadas de fe. «Señor, dame fuerzas hoy, aunque no pueda caminar, que mi alma camine contigo». Y fue en esa constancia, en esa entrega sincera, que crecer su fe como una semilla que resiste el invierno. Cada mañana leía un versículo. A veces, solo una línea era suficiente para sostener su espíritu durante todo el día. Y uno de los versículos que más lo marcó fue: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». Isaías 40:31. Estas palabras se convirtieron en su lema. Comenzó a repetirlas en su mente cuando sentía dolor, cuando tenía miedo, cuando recordaba los días en que era físicamente fuerte. Aunque sin fuerzas para caminar, Ernesto aprendió a volar con la fe. Aprendió que Dios no necesitaba curarlo de inmediato para estar presente. La verdadera sanación comenzaba en el espíritu, en la renovación diaria de su esperanza. Su esposa, Marta, también se fortalecía. En lugar de llorar escondida en el baño, como lo hacía en los primeros días, ahora oraba junto a Ernesto. Juntos formaban un altar en casa, una base espiritual donde la presencia de Dios se sentía intensamente. Y fue en ese nuevo ritmo de vida, centrado en la fe, que comenzaron a surgir pequeñas mejorías. Ernesto ya podía mover los brazos con mayor facilidad. El médico, sorprendido, comentó que el progreso era inusual para el tipo de enfermedad que enfrentaba, pero Ernesto sabía, aquello no era solo ciencia, era gracia, era el toque invisible del Altísimo. Durante una visita pastoral a su casa, el pastor leyó la historia de David y Goliat, y al terminar, miró a los ojos de Ernesto y dijo: «Ernesto, tu enfermedad puede parecer un gigante, pero tu fe es la piedra que lo derriba». Aquella frase penetró profundamente en su corazón. Lloró como un niño, no de tristeza, sino de consuelo. Entendió que la fe no nos exime de la batalla, sino que nos garantiza la victoria. Así como Pablo, que oraba para que se le quitara el espina en la carne, pero escuchó de parte de Dios: «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Según Corintios 12:9. Ahora veía su sufrimiento como una oportunidad para glorificar a Dios. Incluso en cama daba testimonio. Grababa pequeños audios con oraciones y reflexiones que su hija compartía en grupos de apoyo y redes sociales. En poco tiempo comenzaron a llegar mensajes de personas que decían: «Tu voz me fortalece, me ayudaste a no rendirme. Escuchar tu oración me hizo sentir a Dios de nuevo». Aquel hombre, limitado físicamente, ahora estaba tocando vidas con el poder de la fe. Su dolor convertía en testimonio, su debilidad en canal de esperanza, y su confianza en Dios en un faro para quienes andan perdidos. La transformación estaba en marcha, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque la fe había echado raíces profundas.
Ernesto entendió, la verdadera superación no es solo vencer el dolor, sino mantenerse firme incluso cuando éste insiste en quedarse. Los días transcurrían como un delicado hilo de esperanza. La rutina de Ernesto estaba compuesta por oraciones, lecturas bíblicas y pequeños avances que solo los ojos de la fe podían percibir. Poco a poco, su alma florecía incluso en medio de la enfermedad. Pero había algo que nadie sabía. Un examen reciente mostraba signos de agravamiento. La progresión de la enfermedad amenazaba comprometer aún más su sistema motor. El médico, con voz cautelosa, dijo: «Prepárate para las próximas fases, Ernesto. No podemos predecir cuánto tiempo te quedarás con autonomía». Al oír esto, Ernesto simplemente sonrió y respondió: «Lo que la medicina no prevé, Dios puede transformarlo». Esa noche, solo en su habitación, con lágrimas cayendo silenciosamente, Ernesto se arrodilló, o mejor dicho, lo intentó. Su cuerpo ya no lo permitía. Entonces, con el rostro inclinado y el alma quebrantada, clamó como nunca antes: «Señor, sé que tú estás conmigo, pero si es de tu voluntad, muestra al mundo que aún operas milagros. No por mí, sino para que todos sepan que tu nombre es glorificado incluso en los tiempos modernos. Yo creo, yo espero, y aunque nada cambie, seguiré alabándote». Fue en ese instante de total rendición que algo diferente ocurrió. Una paz inexplicable invadió el ambiente. Más tarde, Ernesto describió que fue como si el mismo cielo hubiera descendido sobre la habitación. No vio ángeles, no oyó trompetas, pero sintió la presencia de Dios como nunca antes. Y fue esa noche cuando durmió profundamente, por primera vez en semanas, sin dolores, sin pesadillas, sin angustias. A la mañana siguiente ocurrió algo sorprendente. Al intentar moverse en la cama, sintió fuerza en los brazos. Pensando que fuera imaginación, repitió el movimiento y, para su asombro, logró sentarse solo. Marta, al ver la escena, corrió a llorar. «Tú te estás moviendo, Ernesto». Él solo respondió: «El Señor estuvo aquí anoche». Los días siguientes estuvieron marcados por progreso tras progreso. Volvió a caminar con apoyo, volvió a comer solo, recuperó la firmeza en sus manos. El equipo médico, incrédulo, hablaba de una mejora. Pero Ernesto sabía, no fue espontáneo, fue sobrenatural. Fue en ese momento que se dio cuenta, Dios nunca lo había abandonado. Y además, todo lo que vivió, cada lágrima, cada dolor, cada oración, fue parte de un plan mayor. Dios lo estaba preparando para algo que iba más allá de la curación física. Ernesto se convirtió en un mensajero de la fe. Sus audios se transformaron en vídeos, su historia fue contada en iglesias, y la gente comenzó a volver a Dios gracias a su testimonio. Decía con convicción: «Si Dios me hubiera curado desde el principio, habría agradecido, pero fue en el proceso que Él me transformó». Ese era el verdadero milagro. No solo el cuerpo restaurado, sino el alma despertada. Dios no solo devolvió movimientos, dio propósito. Ernesto recordaba otro versículo del Salmo 71. «Tú has sido mi esperanza, soberano Señor, mi confianza desde la juventud». Salmo 71, 5. Y ahora incluso en la vejez se sentía como si acabara de comenzar. Dios había renovado su... La historia de Ernesto no es solo una narrativa sobre enfermedad y curación. Es una revelación profunda de cómo Dios actúa en los bastidores del dolor. Muchos podrían mirar su trayectoria y preguntarse: ¿pero por qué Dios permitió tanto sufrimiento si Él era un hombre de fe? Esa es una pregunta que resuena en muchos corazones. En momentos de lucha es natural dudar, cuestionar, incluso rebelarse. Y aún así, es en esos momentos cuando la palabra de Dios brilla con más intensidad. El apóstol Pedro nos recuerda: «Amados, no os sorprendáis del fuego que os ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviese sucediendo». 1 Pedro 4:12.
El sufrimiento, muchas veces, es una escuela para el alma. No porque Dios se regocije con nuestro dolor, sino porque Él sabe lo que pueden hacer de él. Madurez, fe inquebrantable, empatía, compasión. Es en el fuego donde el oro es purificado. Ernesto aprendió eso con profundidad. En sus reflexiones decía: antes hablaba de fe, vivo por la fe. Ahora, antes oraba por bendiciones. Hoy estoy agradecido por el proceso. Ese cambio de perspectiva es uno de los mayores milagros que pueden suceder en la vida de alguien. Y aquí entra otra enseñanza poderosa: la gratitud en medio del proceso. La mayoría de nosotros agradece cuando todo sale bien. Pero Ernesto aprendió a agradecer antes de la curación, durante el dolor, en el silencio de Dios. Eso es lo que llamamos fe madura. Aquella que confía no porque ve, sino porque cree. La Biblia está repleta de ejemplos así. Job, incluso sin entender las pérdidas, declaró: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Pablo, encarcelado, escribió cartas llenas de alegría y esperanza. David, perseguido, compuso los salmos más profundos de confianza y entrega. Y el mismo Jesús, en Getsemaní, sudando gotas de sangre, oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Estos hombres del sufrimiento no fueron eximidos, pero fueron sostenidos en él, así como Ernesto, y tal vez así como tú que estás viendo ahora. Quizás estés en medio del dolor, sin entender los motivos, sin ver señales de mejoría. Quizás hayas estado orando durante días, semanas, meses, esperando una respuesta, y el mensaje que la vida de Ernesto nos deja es claro. La respuesta no siempre llega de la manera que esperamos, pero siempre llega, y llega con propósito. Dios nunca desperdicia una lágrima, recolecta cada una, y con ellas escribe historias que tocan otras vidas. Tu dolor de hoy puede ser el testimonio de mañana. Tu desierto puede ser el escenario del milagro que impactará a muchos, pero es necesario perseverar, confiar, continuar. Como dice el Salmo 71, incluso cuando sea anciano y tenga canas, no me abandones, oh Dios, hasta que declare tu poder a la próxima generación, a todos los que han de venir. Salmo 71, 18. Esa es la misión de quien atraviesa el valle con fe. Contar a las futuras generaciones que Dios es fiel. La jornada de Ernesto es un testimonio vivo de que Dios sigue siendo refugio, incluso cuando todo parece desmoronarse. No solo sobrevivió al dolor, fue transformado por él. Su fe maduró, su voz se convirtió en un faro y su vida en un milagro. Y tal vez, ahora mismo, estés viviendo un momento similar al que enfrentó Ernesto. Dolores silenciosos, oraciones que parecen no ser escuchadas, noches largas y frías, llenas de dudas. Pero te digo con toda la fe de mi corazón, no estás solo. Dios está contigo. Sea cual sea tu lucha, sea cual sea el diagnóstico, la pérdida, el miedo, tu refugio está en Dios. Él es la roca firme, el abrigo en las tormentas, el consuelo en las lágrimas. Y cuando eliges confiar, incluso sin entender, el cielo se mueve a tu favor. Tú me has hecho ver muchas angustias y males, pero me devolverás la vida y de las profundidades de la tierra me levantarás. Salmo 71, 20. Esa promesa no es solo para Ernesto, es para mí, es para ti, es para todos aquellos que deciden confiar. Hoy Dios te invita a hacer del Salmo 71 tu oración diaria, a buscar en él el refugio verdadero, a declarar con valentía: aunque en medio de mis debilidades confiaré, el Señor es mi fuerza, mi refugio y mi esperanza. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Dios es mi refugio. Comparte este video con alguien que necesite recordar que no está solo. Alguien que necesite oír que Dios aún sana, aún transforma, aún responde. Y ahora, oremos juntos. Nuestro Dios y Padre,
En esta mañana nos presentamos ante ti con el corazón abierto. Sabemos que, aunque todo parezca difícil, el Señor sigue siendo nuestro refugio y fortaleza. Padre, así como hiciste con Ernesto, fortalece a aquellos que están cansados. Renueva las fuerzas de quienes ya no ven salida. Envuelve con tu paz a quienes despertaron con miedo, dolor o tristeza. Ayúdanos a confiar en ti incluso cuando nuestros ojos no ven. Enséñanos a descansar en tu amor, a esperar con fe y a creer que tú aún operas milagros. Que esta mañana sea el inicio de un nuevo caminar. Que tu presencia envuelva a cada persona que escuche esta oración. Que el Salmo 71 se viva, no solo se lea. Y que sobre todo tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Oramos, creemos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de concluir, recuerda, deja tu amén en los comentarios si esta oración habló contigo. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más mensajes como este. Comparte con alguien que necesite refugio espiritual hoy. Dios está contigo y tu victoria ya está escrita. Vuelve aquí siempre que necesites ser recordado de ello.